Bueno, vamos a iniciar con el teórico del paciente con tromboembolismo de pulmón. Bueno, el compromiso venoso de la circulación, el sector venoso de la circulación, comprende dos síndromes: la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón. Estos síndromes constituyen dos extremos de manifestaciones clínicas de una misma enfermedad integrada por su patogenia, que es la enfermedad tromboembólica venosa o el tromboembolismo venoso. Si nosotros nos remontamos un poco en la historia no tan alejada, sino más reciente, década del 70, los primeros diagnósticos de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar era a través de las necropsias que se hacían de pacientes que morían, generalmente en posoperatorios o en internaciones. Los médicos, los patólogos, ¿no?, que hacían las necropsias, lo que veían eran que encontraban trombos a nivel de la circulación venosa profunda, principalmente a nivel de los miembros inferiores, y a nivel de la circulación pulmonar, impactos venosos y otras veces signos de hipertensión pulmonar. El cuidado que se inicia posterior a esto, en los posoperatorios, durante la internación y posteriormente con la aparición de las unidades de cuidados intensivos, que permite detectar hallazgos clínicos precoces y a través del diagnóstico, el tratamiento, incluso de la profilaxis en situaciones de alto riesgo, ha permitido disminuir la incidencia de esta enfermedad, que es la enfermedad tromboembólica. Se ha demostrado que un paciente que tiene una trombosis venosa profunda sintomática, ¿cuáles son los síntomas de una trombosis venosa profunda? La asimetría de miembros inferiores, el dolor. Estos pacientes que tienen una TDP sintomática, un 50 o un 80% tienen un TEP asintomático. O sea que consultan por la trombosis venosa profunda, pero si uno lo estudia exhaustivamente la circulación pulmonar, va a encontrar que de ese trombo se han desprendido émbolos que han impactado en la circulación pulmonar. O sea, que pacientes con TDP sintomática, un 50 o un 80% tienen TEP asintomático. Y al revés, pacientes que consultan por un TEP sintomático, uno de los síntomas es la disnea súbita, por ejemplo, estos pacientes que consultan por el TEP o con manifestación clínica del TEP, el 80%, si uno le busca, tiene una trombosis venosa profunda. Por eso es que hoy en día hablamos, como dijimos en la primera diapositiva, de enfermedad tromboembólica venosa o tromboembolismo venoso. Ese es en una teoría unicista que se ha dado, ¿no?, el nombre a esta enfermedad. ¿Esto qué implica? Que este trombo venoso tiene un potencial de desprender un émbolo que va a migrar a la circulación pulmonar y va a producir el otro extremo de la manifestación, que es la embolia pulmonar. La embolia pulmonar muchas veces ocurre en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad oncológica terminal. Los pacientes, ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo por el cual un paciente puede tener una embolia pulmonar, y una de ellas es el cáncer. Los pacientes con cáncer liberan factores protrombóticos que hacen que esta situación clínica sea frecuente y muchas veces sea la causa de muerte. Pero bueno, este es un paciente con cáncer, con un cáncer avanzado, en donde tal vez está transcurriendo el final de su vida. Entonces este es un evento que no, de alguna manera es esperado y no es, no llama la atención, porque siempre obviamente es doloroso la pérdida de un familiar, pero es un hecho esperado donde la familia sabe y el paciente qué le puede ocurrir. Pero otras veces, y esto es lo importante, la embolia pulmonar puede ser un hecho inesperado y ser la causa de la muerte en una paciente que, por ejemplo, se interna por una cirugía programada de bajo riesgo y inesperadamente ocurre la muerte, y la causa de esto puede ser la embolia de pulmón. De ahí la importancia de esta enfermedad, que no siempre afecta a personas graves. Hoy, en la pandemia de SARS-CoV-2 y la enfermedad, ¿no?, COVID-19, sabemos que esta enfermedad
¿no? Que tiene un espectro de presentación muy variada, de pacientes totalmente asintomáticos, hasta un 5%, que evolucionan a formas graves, que se presentan principalmente con un distrés respiratorio. Nosotros sabemos que estos pacientes, más allá de la gravedad, una de las aristas de esta enfermedad es el estado protrombótico por compromiso del endotelio, que lleva a que estos pacientes presenten como complicaciones embolias pulmonares. La verdad que nos ha ocurrido en este año de ver pacientes con coronavirus en el hospital de clínicas, que le hemos dado de alta, pacientes que han resuelto perfectamente su neumonía por COVID, y que reconsultan, o que es traído por un sistema de emergencia por una embolia pulmonar. Entonces, esta enfermedad, que es una enfermedad que nosotros los clínicos la tenemos muy presente como un diagnóstico diferencial, frente a, ahora vamos a ver, a un espectro muy variado de presentación clínica y nada específico, de ahí la importancia de la sospecha diagnóstica del médico, es una entidad que en el COVID también la tenemos muy presente. Bueno, aquí hay un gráfico que muestra lo que recién acabo de decir. Por un lado tenemos a nivel del sistema venoso profundo, un trombo, que acá se muestra con más detalle en esta figura amplificada. Este trombo se desprende un émbolo, que como muestra la flecha roja, asciende a través de la circulación venosa, cavidad derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ventrículo derecho va a través de las arterias pulmonares y su rama, la circulación pulmonar, donde puede impactar, de acuerdo al tamaño del émbolo, va a ser en la rama que se deposita, ¿no? Mayor, o alguna de sus ramas segmentarias, las principales pulmonares o ramas segmentarias. Y también de eso va a depender las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Entonces tenemos los dos extremos de esta, que dijimos en la primera diapositiva, de esta enfermedad tromboembólica. Por un lado, la trombosis venosa profunda, y por otro lado, la embolia pulmonar. Muy bien, ¿y cuál es la historia natural de esta enfermedad? Si un paciente tiene una embolia pulmonar y no es tratada, no es diagnosticada y no es tratada, la mortalidad que tiene es del 30%, no es una mortalidad muy alta. ¿Y de qué se muere ese paciente? ¿O por qué se muere? Se muere de un TEP recurrente, o sea, de otro evento embólico. Y acá les voy a meter un poco de presión, porque esta diapositiva tiene una gran importancia desde el punto de vista de nosotros los médicos, el rol que jugamos tan importante en prevenir la muerte. Para poder prevenir la muerte, ¿qué tenemos que hacer? Diagnóstico del primer episodio. Si nosotros diagnosticamos el primer episodio y tratamos como corresponde el primer episodio, la mortalidad baja drásticamente, hasta alrededor del 1%, porque evitamos la causa de la muerte, que es el TEP recurrente. Bueno, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que es una enfermedad frecuente y a menudo mortal, como dijimos, y que el diagnóstico y el tratamiento temprano pueden disminuir la mortalidad. Ahora tenemos un problema, que la presentación clínica es muy variable e inespecífica. Digamos, no hay un síntoma o un signo de examen físico que te ponga el rótulo que te diga esto es una embolia de pulmón. Por eso el diagnóstico es difícil. Y acá tenemos que, ¿no se acuerdan que dijimos que los pacientes que tenían TEP sintomático, un 80% tenían trombosis venosa profunda? En la mayoría de los casos, del 70 al 90%, esa trombosis venosa profunda se encuentra a nivel de los miembros inferiores. Pero siempre se origina en los miembros inferiores, no. Hay que tener presente que también puede estar en el corazón derecho, en las venas abdominales o la pelvis, y también en los miembros superiores. Y a su vez, la obstrucción de la arteria pulmonar, ¿siempre es producida por un émbolo que se desprende un trombo? No, también puede haber embolia pulmonar de otro origen. Y ahí tenemos la embolia aérea, la embolia grasa, que ocurre en las fracturas expuestas, o la embolia tumoral. A veces el tumor desprende pedazos de tumor, digamos, que impactan en la circulación de la arteria pulmonar. No siempre son coágulos, lo cual es mucho más difícil de tratar, ¿no? Estas tres entidades son mucho más difíciles de tratar. Bueno, ¿y cómo lo clasifico yo a la embolia pulmonar? Bueno, según la forma de presentación. La embolia pulmonar se puede presentar en forma aguda, en donde
los síntomas y los signos se van a desarrollar inmediatamente después de la obstrucción de los vasos pulmonares. Y ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. O puede haber una presentación crónica, donde que esto es la expresión del TEP recurrente. El TEP recurrente que afecta a pequeños vasos, embolias muy pequeñas y muy periféricas que obstruyen pequeños vasos pulmonares, que la obstrucción en forma inmediata no produce ningún síntoma, pero si esto es progresivo en el tiempo, lo que va a llevar es a la hipertensión pulmonar. Y lo que va a manifestar el paciente es una disnea lenta y progresiva que puede llevar incluso años. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De que sea aguda o crónica? Sobre todo va a depender del tamaño del émbolo, ¿no? O si la obstrucción ocurre en una arteria principal o en las principales bifurcaciones, o si es distal. Si el tamaño de la arteria obstruida es importante, el paciente va a presentar síntomas y signos inmediatamente después de la obstrucción. En cambio, si el TEP es recurrente en el tiempo y los vasos que se afectan son periféricos y pequeños, el paciente no va a tener síntomas inmediatamente en forma aguda, pero esto con el desarrollo del tiempo va a llevar a la hipertensión pulmonar, a la sobrecarga derecha, y el paciente va a manifestar, y el motivo de consulta va a ser la disnea lenta y progresiva. Muy bien, hay otra forma, que es lo que se llama masivo. Masivo es cuando el TEP se acompaña de descompensación hemodinámica, o sea, de hipotensión. Esto tiene altísima mortalidad. ¿Y cuándo yo lo debería sospechar que un paciente pueda tener un TEP masivo? Y yo lo tengo que sospechar en un paciente que consulta por chocado, no por disnea, que yo lo encuentro en el examen físico con hipotensión arterial. El shock se define por la presencia de una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, o sea, eso define el shock, o sea, un paciente que tiene hipotensión arterial, y se acompaña de signos de sobrecarga derecha, principalmente inmovilización yugular, o sea, hipotensión arterial con signos de sobrecarga derecha, y que yo no la puedo explicar por un infarto agudo de miocardio, un taponamiento cardíaco, o una arritmia. Entonces, en esos casos yo debo sospechar en la embolia pulmonar, en este caso masiva, con compromiso hemodinámico. Y todas las demás formas que recién hablamos son las que son submasivas o no comprenden criterios de masiva. Entonces, aguda y crónica, masiva o submasiva. Muy bien, y lo que recién dijimos, esta diapositiva lo que trata de mostrar es lo que recién dijimos. Sí, fíjense, si la embolia compromete un pequeño vaso periférico, puede ser que esté totalmente asintomática, o si está en contacto de la pleura, puede inflamar la pleura y producir un dolor pleurítico, que puede ser una manifestación clínica. Pero un TEP así, periférico y pequeño, que recurre en el tiempo y obstruye en el número una gran cantidad de vasos, puede producir aumento de la resistencia pulmonar e hipertensión pulmonar. Ahora, si afecta a una rama principal, como en este caso, esta obstrucción va a aumentar agudamente la presión y esto va a comprometer el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no está adaptado a este aumento de presión porque es brusco y agudo, y esto rápidamente lleva a la hipotensión arterial y el compromiso hemodinámico y va a tener todos los signos de una falla derecha. Muy bien, el pronóstico, esto ya lo dijimos, ¿no? Anteriormente. La mortalidad sin tratamiento, 30%. ¿De qué? De un TEP recurrente. Y la mortalidad con un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo desciende, como yo dije, ¿no? Y más con los nuevos anticoagulantes y todo lo demás, del 2 al 8%. De ahí la importancia nuestra de hacer el diagnóstico. Muy bien. ¿Y por qué se forman los trombos en la circulación venosa? Pues la causa fisiopatológica de que se formen trombos en la circulación venosa. Esto ustedes lo deben saber o se deben acordar mejor que yo, de lo que deben haber estudiado en fisiología, lo que se conoce como la tríada de Virchow. Estos son factores que intervienen y favorecen la formación del trombo venoso. Esta tríada fue descrita por Virchow hace más de 100 años, y los factores son, por un lado, el éxtasis venoso, ¿no? El enlentecimiento del flujo sanguíneo en la circulación venosa,
que puede ocurrir por cualquier enfermedad general, como por ejemplo, algo que ustedes vieron en el parcial anterior, que es la insuficiencia cardíaca, puede predisponer a la embolia principalmente en los miembros inferiores. La lesión endotelial, ustedes saben que si yo se lesiona el endotelio y expongo a los factores de la coagulación, rápidamente se forma un trombo. O los estados de hipercoagulabilidad. Esto ocurre en muchas situaciones clínicas, por ejemplo, como dijimos anteriormente, los tumores o los cánceres que pueden liberar factores de la coagulación, o enfermedades que ahora vamos a enumerar, que pueden provocar situaciones protrombóticas. Entonces, el éxtasis venoso, cualquier situación de reposo, o la insuficiencia cardíaca puede producir éxtasis venoso y predisponer a la formación de trombo. El éxtasis hace que se activen los factores de la coagulación. La lesión endotelial, esto también ya lo saben muy bien, si por algo la pared venosa se lesiona, se favorece, ¿no?, la coagulación extrínseca. Y los estados de hipercoagulabilidad. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero bueno, hay factores hereditarios. Ustedes saben que la hemostasia representa un balance entre la coagulación y la fibrinolisis, y esta compleja regulación fisiológica depende de los factores de Virchow, como bien dijimos, ¿no? Y también ¿no?, de factores que están en equilibrio, que tienen que ver con factores coagulantes y factores inhibitorios o anticoagulantes. Estos factores inhibitorios o anticoagulantes, los más importantes son la tirombina 3, que es uno de los anticoagulantes más potentes, ¿no?, la proteína C y S. Muchas veces los déficits congénitos de estos factores pueden favorecer o producir riesgo de trombosis. Hay una que es muy conocida y que es la más frecuente: del 3 al 5% de la población pueden tener lo que se conoce como factor 5 de Leiden o resistencia a la proteína C activada. Estos son, uno los debe buscar en un paciente que es joven y que desarrolla una trombosis y no encuentra una causa que lo justifique. ¿No? En esas situaciones clínicas uno estudia factores hereditarios. Esto es lo menos frecuente, porque lo más frecuente son los factores de riesgos adquiridos. La disminución de la movilidad, ustedes, bueno, ahora no estamos haciendo una cursada virtual y no están yendo a las salas de internación, pero cuando empiezan a concurrir a la sala de internación van a ver que los pacientes tienen pequeños hematomas en la pared abdominal y en los miembros superiores, que son la consecuencia de la inyección subcutánea de heparina, que se utiliza como profilaxis para evitar la formación de trombos. La internación produce reposo, el reposo produce éxtasis, y si encima a esto le agregamos la patología por la cual está internada, el riesgo va aumentando. Fíjense, una internación general por una neumonía, por ejemplo, una infección urinaria, el riesgo de una trombosis es del 10%. Ahora, si la causa de la internación es una ACV, imagínense que la ACV, el accidente cerebrovascular, puede producir como consecuencia una hemiplegia, por ejemplo. Bueno, esa hemiplegia va a producir un éxtasis total, porque el paciente no va a mover para nada ese miembro. Y si yo, en este caso el riesgo aumenta del 10 al 20 a 50. Y si yo esto lo traslado a las unidades de cuidado intensivo, donde los pacientes están con asistencia respiratoria mecánica, y para todo esto requieren sedación, incluso relajantes musculares, el cual el reposo va a ser total y completo, además de que se colocan catéteres en las vías, en las vías centrales, la vena yugular y demás, esos catéteres que se introducen en los vasos lesionan el endotelio, o sea que tienen muchos factores de riesgo que pueden hacer el desarrollo de una trombosis, o sea que del 10 de una internación general a un paciente que está en UTI aumenta el riesgo un 80%. Fíjense, ahí está el yeso, un paciente con, por ejemplo, la ruptura de un tendón de Aquiles, es un factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa. La edad, a medida que aumenta la edad, los pacientes aumentan el riesgo de tener trombosis, y esto es más claro después de los 60 años. Como dije antes, el cáncer, los tumores producen
productos o sustancias procoagulantes que llevan a la producción de trombos. Dentro de los tumores, los que más tienen predisposición a producir esto, que forman parte de lo que llaman síndromes paranoplásicos, son principalmente en cáncer de páncreas, de próstata, pero también lo podemos ver en el cáncer de pulmón, de colon, de recto, de riñón. En las mujeres en edad fértil, esto es frecuente durante el embarazo, sobre todo en las etapas finales, donde el útero gravídico comprime las venas y esto produce éxtasis venoso, por eso es común que aparezcan trombosis en los hemisferios inferiores, en el puerperio, ¿no? Por liberación también de sustancias procoagulantes durante el parto, y después, y la toma de anticonceptivos orales, que bueno, con los nuevos anticonceptivos, con las dosis bajas de hormonas, el riesgo disminuye, pero si a esto le agregamos fumar, tomar anticonceptivos y fumar, eso potencia la posibilidad de desarrollar un trombo. La verdad que esto no es una cosa rara y extraña de ver. Yo como clínica he tenido pacientes que han desarrollado TBP y el único factor que hemos encontrado es el tabaquismo y la toma de anticonceptivos, por eso es que me parece de buena práctica que el clínico general y el ginecólogo a una paciente que le receta anticonceptivos no puede dejar de aconsejarle que no fume, y bueno, y si fuma o usa otro método anticonceptivo, por lo menos que tenga esta alerta. Muy bien, las cirugías mayores, todos los posoperatorios, vieron cuando yo hablé hoy al principio, les decía que esto se vio en las necropsias de los pacientes que morían en un posoperatorio. De acuerdo a la cirugía, hay diferentes riesgos de desarrollar una trombosis venosa profunda, pero dentro de estas, las que tienen mayor riesgo son, por un lado, la cirugía general ortopédica, que es aproximadamente del 15 al 30%, las cirugías ortopédicas y sobre todo la de cadera y rodilla, esto aumenta de un 40 hasta un 80% algunos reportes. El trauma, y sobre todo la lesión medular, los pacientes que tienen un trauma con una injuria espinal, el riesgo de trombosis venosa profunda es mayor al 80%, y los politraumas más o menos entre el 40 y el 80%. La obesidad es un factor de riesgo. La obesidad hoy se sabe que el paciente obeso, no solamente por éxtasis venoso, sino que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, en donde eso de por sí favorece la presencia de émbolos, de trombos, la formación de trombos en el sistema venoso. El tabaquismo, sobre todo cuando superan los 25 cigarrillos día, la hipertensión, imagínense una mujer obesa, fumadora, que toma anticonceptivos, la verdad que el riesgo de desarrollar una trombosis es altísimo. Recién yo cuando hablé de la UTI les decía los cateterismos centrales, es frecuente que un paciente que esté en UTI, o la mayoría de los pacientes en UTI no tienen un acceso venoso periférico, sino que se coloca una vía a nivel o de subclavia o de la yugular interna o externa. Estos catéteres llegan hasta incluso la aurícula derecha, se utilizan para medir presiones, para pasar fluidos obviamente, pero bueno, estos catéteres que están en contacto con el endotelio lo lesionan, y es muy común como complicación que tengan trombos in situ, ¿no? En ese lugar. Bueno, como ya dije, el accidente cerebrovascular es un factor de riesgo importante porque produce inmovilidad. Y otra que no es menor, que son los viajes a larga distancia, sobre todo los viajes mayores a 6 horas. Este es una encuesta que se hizo hace unos cuantos años, donde muestra, bueno, en 2001, pero bueno, sigue teniendo valor porque analizó la incidencia de trombosis o de embolia pulmonar de acuerdo al riesgo a la distancia recorrida en kilómetros. Fíjense cómo va aumentando de acuerdo a la distancia recorrida. Miren, cuando es más de 10.000, fíjense cómo aumenta. Yo de hecho trabajé durante un tiempo los domingos, hacía guardia
en un sanatorio privado acá cerca, y la verdad que he recibido varias veces directamente de Seiza, pacientes que venían por vuelos prolongados, con síntomas compatibles con, o sospecha en una embolia pulmonar, y que bueno, muchas veces lo certificábamos. Hay otros factores de riesgo, y ahí tenemos el síndrome antifosfolípido, por ejemplo, que es otro factor que uno busca, ¿no? El anticoagulante lúpico, frente a un paciente joven que se presenta con una trombosis. Los síndromes mieloproliferativos crónicos, los estados de hiperviscosidad, el síndrome nefrótico. Ustedes saben que el síndrome nefrótico pierde proteínas, y entre ellas a estos factores que hoy dijimos, ¿no? La proteína titomina 3 y la proteína C y S, a estos factores inhibitorios de la coagulación, la insuficiencia cardíaca, como ya hablamos, bueno, y otras. Y acá tienen las manifestaciones clínicas, en un cuadro donde habla de la frecuencia. Fíjense qué inespecífico que son los síntomas que puede presentar. Disnea, 73%. La disnea tiene una característica particular, ¿no? Ustedes ya vieron las clases funcionales de la disnea, vieron la disnea paroxística nocturna, característica de la insuficiencia cardíaca, la ortopnea, que es el paciente que no torea el decúbito, que la disnea aparece inmediatamente, que no puede llegar al decúbito, que tiene que estar sentado, obligado, la ortopnea, que es característica de insuficiencia cardíaca, pero también la puede presentar el asma. Hablaron seguramente bueno, en general la insuficiencia cardíaca, que es una disnea progresiva, es una característica, ¿no? Una disnea que a medida que el corazón va claudicando, primero aparece, ¿no?, una clase funcional 1, 2, y después 3 y 4. 4 ya es cuando está en edema agudo de pulmón. Pero es una disnea característicamente progresiva, de ahí la importancia del interrogatorio. La disnea del TEP es una disnea súbita, es un paciente que bruscamente tiene disnea. Ese es un dato clínico que al médico le despierta como una alta sospecha de que esto puede ser una embolia pulmonar. Los pacientes se ponen taquipnéicos, pueden tener dolor pleurítico, como les mostré, o pueden tener síntomas o signos de la trombosis venosa profunda, que es la simetría de miembros inferiores, o sea que hay un miembro más ancho que el otro. Para esto nosotros los clínicos tenemos siempre en nuestra bolsita de doctor, donde llevamos estetoscopio y martillo de reflejo y diapasón y demás. También tenemos una cinta métrica, porque medimos los miembros inferiores. Porque a veces a ojo nos parece que una pierna más ancha que otra, pero hay que objetivarla. Para eso hacemos una marca en la rodilla, y esa marca que es asimétrica a los dos lados, podemos poner 5 centímetros o 10 centímetros para abajo, 10 centímetros para arriba, y medimos para medir la misma altura, porque la pierna no tiene un diámetro homogéneo en toda su extensión. Yo debo medir una pierna y la otra a la misma altura, para que pueda ser comparable. Cuando la diferencia de diámetros menores e inferiores es mayor a 2 centímetros, por ejemplo, yo tengo la pantorrilla, una pantorrilla que mide 20 centímetros, y la otra mide 25, esa diferencia es significativa. Cuando es más de 2, eso es un pretest alto para tener una trombosis venosa profunda. Bueno, otra cosa que pueden tener los pacientes es tos, pueden tener ortopnea, taquicárdicos. La taquicardia sinusal es la arritmia más frecuente por el cual un paciente con embolia pulmonar se puede presentar, simplemente taquicardia sinusal. A la auscultación, sibilancias, rales. Puedo encontrar ya el componente aumentado del segundo ruido pulmonar, y esto ya es una manifestación de que el TEP es importante, o de que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Ingurgitación yugular, que esto es menos frecuente, y es lo que ya hablábamos del compromiso del ventrículo derecho. Hay otros síntomas que son frecuentes, más inespecíficos, que es la fiebre. Fíjense cómo a veces uno se puede confundir, yo le voy a mostrar un caso clínico. Hay algo muy característico, bueno, que no es frecuente ver, pero que uno lo ha vivido con pacientes, que es el desasosiego. O sea, el paciente se siente inquieto. No te puede decir qué le pasa si es que está nervioso, está inquieto y tiene desasosiego. Eso es un síntoma que uno debería sospechar o pensar que no puede ser una embolia pulmonar. Y otra es hemoptisis. Muy bien. Hay formas de presentación.
asintomática, y hay algunas un poco más características. Una es la pseudoneumónica, ahora vamos a ver, yo le voy a mostrar a un paciente. Otra es que debute con una arritmia, otra es la insuficiencia cardíaca, más raro es un síncope, o lo que ayer le dije, la disnea súbita autolimitada. Acá tenemos, miren, otra causa, ustedes ya vieron insuficiencia cardíaca descompensada, porque un paciente, siempre que reciban un paciente en una guardia, que viene porque se descompensa insuficiencia cardíaca, ustedes tienen que preguntar por qué. ¿Por qué se descompensó? ¿Qué tiene? Bueno, por ahí abandonó la medicación, hizo una transgresión alimentaria, o tiene una crisis hipertensiva, o tiene una arritmia, que lo está poniendo de manifiesto ahora una insuficiencia cardíaca con disnea clase funcional 4. Tuvo una embolia pulmonar. La embolia pulmonar es otra causa que puede descompensar la insuficiencia cardíaca. Muy bien, y bueno, ahora yo voy a mostrar casos clínicos. Cuando yo hice la residencia en el hospital de clínica, había un jefe especial que se llamaba Cotone, que a él le encantaba el embolia pulmonar y se lo buscaba a todos los pacientes. Ahora tenemos marcadores en sangre, como es el dímero D, la angio-TC, que bueno, en ese momento ya se empezaba a hacer. El eco, la profilaxis que se hace que es mucho más extendida, pero bueno, no es que se ve menos frecuente porque existe, y nosotros siempre nos encanta a los clínicos la embolia pulmonar, y lo tenemos siempre como diagnóstico diferencial en un paciente internado que tiene disnea, que desarrolla insuficiencia cardíaca, que se pone taquicárdico, no sabemos por qué, que hace cambios en el electro, digamos, bueno, siempre tenemos presente la embolia pulmonar, y ahora con el COVID ni les cuento. Pero bueno, estas imágenes que le voy a mostrar son imágenes de pacientes que vi en mi residencia y que eran de la clase que daba él de embolia pulmonar. Bueno, él falleció ya hace muchos años. Bueno, a mí me quedaron las diapositivas, no puedo dejar de nombrarlo y de acordarme de él, porque bueno, ahora van a ver algunas anécdotas. Esto lo pongo pues muy característico, fue en una etapa muy característica de nuestro hospital, que por suerte ya no ocurre, porque los traumatólogos usan a rajatabla, porque lo aprendieron, y no hay un paciente que esté internado en traumato que no reciba profilaxis en el pre y posoperatorio de una cirugía de cadera. Pero bueno, imagínense, yo hice en el 99 la residencia, recién empezaban con la profilaxis para estas situaciones, y nosotros éramos residentes de clínica y nos llamaban de las especialidades quirúrgicas para que valoráramos un paciente que estaba en el piso, que se salía de lo que bueno, ellos podían manejar como traumatólogo, como cirujanos generales. Y esto era un clásico. Solo nos llamaban de traumato y sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto. Por eso esta foto quedó como muy representativa. Esto es un paciente en un postoperatorio de cirugía de cadera, que desarrolla disnea súbita, entonces te llaman por eso, y le sacamos una foto de los miembros inferiores, fíjense cómo claramente se ve, ¿no?, la diferencia, que no hay ni que medirlo, ¿no?, de diámetro entre una pierna y la otra. Siempre una fractura de cadera puede tener diferencia de diámetro, que es por el edema mismo que produce la lesión traumática, pero esto excede, y tenía disnea súbita además la paciente. Este es más gracioso, que les voy a contar. Este era el esposo de una secretaria que estaba en la cátedra, que era antes de Eva. Nosotros tuvimos mucha suerte siempre con la secretaria en la cátedra, porque bueno, Eva es divina, y antes de Eva estaba Marina, que también era muy parecida a Eva. Este es el esposo de Marina, que se había roto el tendón de Aquiles, le habían puesto un yeso, y viene por fiebre y dolor en punta de costado. Ingresa a la noche, hacemos el ingreso, yo no me acuerdo, creo que era R3 con el R1 a la madrugada, fiebre, dolor en punta de costado, tos, y más en el laboratorio tenía leucocitosis. Se hace una placa de tórax y tiene este maje triangular de base pleural. La verdad que nosotros dijimos neumonía. Internamos, le pusimos antibiótico. Al otro día tenemos que contar el ingreso al doctor Cotone, y lo contamos muy tranquilos y muy seguros, porque bueno, el diagnóstico para nosotros era clarísimo, que tenía una neumonía querida de la comunidad. Pero bueno, cuando nosotros le contamos toda la historia clínica, los exámenes de laboratorio, le mostramos la placa, y él lo destapa. Y cuando lo destapa, ve el yeso.
Se pone a los gritos, pero literal, se pone a los gritos, a decir, pero este chico tiene, este es el gen de la muerte. Pobre, no entendía nada del esposo de Marina. El gen de la muerte del yeso, como factor predisponente para hacer una trombosis venosa profunda y una embolia de pulmón. Él dice, esto no es una neumonía, esto es una embolia pulmonar, en realidad es un infarto pulmonar, y tiene la típica imagen triangular de base pleural, y tenía razón. Le hicimos un centellograma BQ, que le voy a mostrar, que se sigue usando el centellograma BQ, y el paciente tenía una embolia de pulmón. Y no se crean que, porque una cosa es una fractura de cadera, en donde todos los traumatólogos le dan profilaxis para TBP, pero hay otras situaciones de menor riesgo, pero que no se usa profilaxis, como es, por ejemplo, una cirugía de tendón de Aquiles. Esta es otra señora, que tampoco nosotros lo habíamos sospechado. Esta es una diapositiva de él. Era una señora de 80 años que en realidad consulta por disnea progresiva y ortopnea y tenía signos de insuficiencia cardíaca. Pero él cuando la destapa y la revisa, en realidad dice, tiene un signo claro de trombosis venosa profunda. Él lo decía totalmente convencido de lo que estaba viendo. Y era la ingurgitación venosa superficial, que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, fíjense, ¿no? Como se ve, como marca ahí la flecha roja. Esta ingurgitación venosa, que es un signo indirecto de trombosis venosa profunda. Seguramente, y la tenía, se los muestro porque tenía razón y lo tuvo. Y esta paciente se hizo diagnóstico de TDP y seguramente la insuficiencia cardíaca está descompensada por la embolia pulmonar. Esta es otra señora que sí, bueno, hizo una trombosis venosa profunda, que es, bueno, no sé si esta foto se ve tan claramente, pero esta pierna es más ancha que esta, en el contexto de un cáncer ginecológico. Le hicimos una placa de tórax, y acá tiene un signo, no sé si está tan claro ahí, un signo radiográfico, hay muchos signos gráficos, ahora vamos a ver alguno, se llama, sí, creo que ese es el de Westermarck, mira, ahora me confundí, la mente es complicada, la mente humana. Fíjense que este pulmón es más claro que es más lúcido, se ve más negro, digamos, más radiolúcido que este pulmón. El izquierdo, ¿no? Se ve más radiolúcido que el derecho. O sea, esto es una oligoemia. Acá hay oligoemia, la obstrucción de la arteria pulmonar, de un vaso principal pulmonar, produce oligoemia, ¿no? Que llega de menos sangre, por eso se ve más radiolúcido que este. Esto es el signo de Westermarck. Y es un signo de trombosis venosa profunda. Entonces, ¿para qué les mostré todos estos casos clínicos? Yo espero que después de la clase de hoy la embolia pulmonar la tengan en la cabeza, y si yo tengo una sospecha, y mi sospecha es alta, ya sea por la manifestación clínica y por los factores de riesgo. Fíjense que en esto también, ¿no? Como hemos hablado de que empezaron con la cursada de medicina A, cuando hablaron de enfermedad coronaria, los factores de riesgo heterogénicos para pensar que un paciente tiene dolor precardial, ese dolor tengo un PRT alto, o sea, atribuible a una enfermedad coronaria. Acá es lo mismo. Si yo tengo alguna manifestación clínica, el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar, está internado, es un posoperatorio, tiene un cáncer, bueno, frente a situaciones de alto riesgo, y mi sospecha es alta, yo tengo que hacer el tratamiento, que es la anticoagulación. Después lo descarto. Esto me pasa de noche, me pasa en un sanatorio, en un lugar donde no tengo los medios para hacer el diagnóstico, yo lo trato. Total después, salvo que tenga, porque el tratamiento es la anticoagulación. ¿Qué contraindica la anticoagulación? Que tenga un sangrado activo. Salvo que tenga una contraindicación para recibir un anticoagulante, yo lo anticoagulo. Y después, si lo descarto, lo suspendo. Pero como la mortalidad es tan alta, y lo que dijimos, que ¿de qué se va a morir? De un TEP recurrente, es muy importante tratar el primer episodio. Entonces, frente a la alta sospecha, yo debería tratarlo. Esto no tienen que saber, pero se los muestro nada más porque, bueno, ayuda en la práctica cotidiana, se llama puntaje de Wells, en donde a cada uno de estos signos, o sea, que el paciente tenga síntomas o signos de trombosis venosa profunda, que lo que le pasa al paciente yo lo pueda justificar solo por una embolia pulmonar, que haya tenido una TDP, una embolia pulmonar previa, que esté taquicárdico, vieron lo que yo le dije que la taquicardia sinusal es el síntoma más frecuente, o que haya tenido una cirugía reciente, que tenga hemóptisis o que tenga un cáncer. Cada una de estas cosas tiene un puntaje.
Y de acuerdo al puntaje que te da, yo puedo decir si es de baja probabilidad, de moderada o de alta probabilidad para tener una embolia pulmonar. ¿Mm? Bueno, ¿y qué datos también me ayudan en el diagnóstico? Bueno, la verdad que los datos del laboratorio son muy inespecíficos. Puedo tener leucocitosis, como tuve en ese paciente que les mostré, que tenía fiebre y leucocitosis y pensamos que era neumonía. Puede acelerar la eritrosedimentación, todo inespecífico, puede aumentar el LDH. Obviamente que si yo le hago un estado ácido base, voy a tener hipoxemia e hipocapnia, porque el paciente va a hiperventilar, esto es lo más característico. Va a tener una alcalosis respiratoria. Después vamos a hablar de todo esto cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Yo prefiero darle que escuchen el teórico tromboembolismo pulmonar, ya vimos cianosis, vamos a hablar de los síndromes intersticiales, y después vamos a hablar de insuficiencia respiratoria porque me parece que así es más claro. También le puedo pedir una troponina, que tiene valor pronóstico, un TEP que cursa con troponina positiva, esto vale de un valor pronóstico. El dímero D, que cuando está hecho por técnica de Lisa, tiene, lo que es lo más importante del dímero D es el valor predictivo negativo. ¿Qué significa valor predictivo negativo? Significa que si esto da negativo, lo descarta. Yo no sigo estudiando al paciente. El valor predictivo negativo significa eso, que si yo le hago un dímero D y es negativo, menos de 500 nanogramos por mililitro, por la técnica de Lisa, porque hay otras técnicas, látex y demás que cambian la sensibilidad y especificidad, yo si tengo negativo, lo descarto. Bueno, por eso nosotros a los pacientes con COVID, uno de los parámetros que le pedimos para el seguimiento es el dímero D. Y la decisión, no hay consenso todavía, pues es una enfermedad nueva, pero esa decisión de anticoagulación la tomamos de acuerdo al valor del dímero D o a la velocidad con que se eleva durante la internación. Acá tenemos un electro con una taquicardia sinusal, que como les dije es la arritmia más frecuente. Acá tenemos un electro que tiene trastornos inespecíficos del ST, difusos, miren. Bueno, en D1 la T es positiva, en D2 también, en D3 también, en ABL ella es negativa, y fíjese, B1, B2, B3 no, pero B1 y B2 también tiene T negativas. Entonces, esto también es una manifestación que puede ser de TEP, inespecífico. Este es un patrón que todos nos lo acordamos de memoria, la verdad porque bueno, suena como medio como, tiene rima, ¿no? Que es S1Q3T3. ¿Qué significa S1Q3T3? Es esto, es una onda S profunda en D1 y una onda Q y T negativa en D3. Este patrón, que es poco frecuente de ver, tampoco es específico, pero bueno, cuando uno encuentra un S1Q3T3 en un paciente que puede tener o que manifiesta clínicamente algo que podría ser una embolia pulmonar y que tiene un factor de riesgo importante, es algo más que te ayuda a hacer el diagnóstico o por lo menos a hacer el tratamiento empírico hasta que uno lo descarte. También puede desencadenar cualquier arritmia, entre ellas una fibrilación auricular. Este electro, no me acuerdo si el de arriba o el de abajo, es el electro de una paciente que tiene una embolia pulmonar, y yo no sé si no es de la paciente con... Ahora me olvido un poco, chicos. Tendría que escribirlo esto, así no me olvido. Creo que el segundo electro es de la paciente que les mostré con el tumor ginecológico. Bueno, la radiografía de tórax. Ahora es un problema la radiografía de tórax, ¿no? Porque la tomografía prácticamente la ha desplazado. Ahora con el tema del COVID y con la sensibilidad que tiene la tomografía para ver infiltrados y para no exponer al paciente a hacer 2 estudios, que está mal, porque después para el seguimiento está bueno tener una placa basal para no tener que repetir las tomografías tantas veces. Ustedes saben que la tomografía, yo ahora no me acuerdo por decirles de memoria la cantidad de radiación que tiene, pero es muchísima. Es muchísima. Te digo que se asustarían. Por eso la decisión, los pediatras no hacen tomografía a nadie. Nosotros los adultos en eso somos más. Pero bueno, nada que ver la radiación que tiene una tomografía con lo que tiene una radiografía con lo que tiene una tomografía. Y ni hablemos si le ponemos contraste. Pero bueno, la mayoría de los pacientes que tienen una embolia pulmonar tienen alguna normalidad en la placa que en general es inespecífica. La primera de todo lo que muestra es una telectasia laminar, que es lo que se ve acá, que se puede ver. Esta muestra un derrame pleural,
es otra manifestación de la embolia pulmonar. Si yo a esto le hago una punción, puede ser tanto un trasudado como un exudado. En general son exudados. La embolia pulmonar en general da exudados. Y esto, que puede dar dolor preurítico, con puntada de costado, como tenía, que es la placa del esposo de la secretaria que yo les comentaba, es un triángulo con base pleural, que esto es característico del infarto de pulmón. Atelectasia laminar, ternae pleural, y menos del 10% de los casos que pueden tener un infarto pulmonar. Bueno, acá tenemos otra placa donde tiene, ¿se acuerdan que les dije el signo de Westermarck? Acá hay signos de oligoemia. Fíjense, acá está claro. Esta parte del pulmón tiene menos vasos adentro. Estos signos de oligoemia son, y acá está la tomografía. Fíjense, esta es una tomografía, claro, ustedes no tuvieron clase de tomografía. Y tampoco estamos viendo toda tomografía porque no estamos con los prácticos presenciales. Pero esta es una angio-TC. Esta es una ventana mediastinal. ¿Por qué digo que es una ventana mediastinal? Porque el parénquima pulmonar lo veo negro. No veo el parénquima, veo todo negro. Y son para ver mejor el mediastino. Este es el mediastino, este es el corazón, y fíjense que se ve el contraste dentro del corazón. Esta es la arteria pulmonar, una rama, y fíjense cómo acá hay algo que impide que el contraste siga. Esto que está acá es un coágulo. Y miren, fíjense que coincide con esta zona de oligoemia de acá. Bueno, otra forma de hacer diagnóstico, que es un método no invasivo, porque yo para hacer una angio-TC tengo que poner contrastes, saben que los contrastes iodados son nefrotóxicos, por ahí ya tiene insuficiencia renal, no lo puedo usar, lo que sea, lo que puedo hacer, es lo que dijimos, que incluso el TEP sintomático tiene un 50 o 70% de los pacientes tienen una TDP a nivel de los miembros inferiores, entonces yo le puedo hacer una ecografía Doppler de los miembros inferiores, que me va a hacer el diagnóstico de TDP, y ya con eso tengo el certificado de mi diagnóstico, no tengo que buscar. De hecho, si yo tengo diagnóstico de una trombosis venosa profunda, y como dijimos inicialmente, es una enfermedad tromboembólica, y el tratamiento de la anticoagulación es el mismo, tenga o no tenga embolia pulmonar, salvo que por algo yo lo quiera descartar, porque me parece que hay compromiso de la cavidad derecha, por alguna cosa especial, en realidad uno con el eco Doppler venoso inferiores sería suficiente. Uno no es necesario que siga avanzando en los procedimientos diagnósticos, porque el tratamiento es la anticoagulación. Bueno, acá se ve, ¿no? Lo celeste es el flujo que hay, y lo que se ve más negro es el trombo. Esto es una TDP suboclusiva, femoropolvita izquierda, que está parcialmente recanalizada, porque eso es lo que pasa, ¿no? La fibrinolisis actúa. El ecocardiograma es otro método, la ecografía cardíaca y el ecodoppler, que puede ver signos indirectos de una embolia pulmonar. Imagínense, si yo tengo una embolia como la que recibimos en la tomografía, que impacta sobre una de las ramas principales de la arteria pulmonar, eso hace que rápidamente claudique el ventrículo derecho, porque ese aumento de la presión va a hacer que la eyección del ventrículo derecho no pueda realizarse como corresponde y aumente el volumen de fin de sístole. Entonces, un aumento del diámetro del ventrículo derecho, un deterioro de la función del ventrículo derecho, la presencia de regurgitación tricuspidia o movimiento paradojal del septum interventricular son hallazgos indirectos de una embolia de pulmón. Y a veces uno lo hace al ecocardio, porque cuando tenemos TEP, obviamente si es masivo, como dijimos hoy al principio de la clase, con más razón, pero si hay signos de compromiso del ventrículo derecho, uno en esos casos, aparte de que después lo termina anticoagulando, lo que puede hacer es trombolíticos, como en la enfermedad coronaria, como el infarto agudo miocardio con suprasnivel de CT. Uno hace trombolíticos para obstruir el trombo y que recanalizar y que vuelva, se restituya la perfusión en la arteria pulmonar, y de esta forma liberamos al ventrículo derecho, porque el paciente puede terminar mal. El centellograma, ventilación-perfusión, mide dos cosas. Por un lado mide la ventilación sola por un lado, y por otro lado mide la perfusión, se pone el contraste del material radioactivo por vía endovenosa,
Entonces, yo después lo que hago, saco una imagen de perfusión y una imagen de ventilación, y después las superpongo, una sobre otra. Si el déficit de perfusión coincide con el déficit de ventilación, yo tengo alta sospecha de TEP. Ahora, si yo tengo un déficit de perfusión, perdón, al revés. Si a mí me coinciden las dos cosas, la sospecha de TEP es baja. Si yo tengo en la perfusión una alteración y la ventilación también, esto puede ser, por ejemplo, una neumonía, o puede ser la secuela de alguna cosa. Pero si yo tengo la perfusión alterada y la ventilación es normal, esto es altamente sospechoso de TEP. Y por supuesto que esto adquiere valor con la probabilidad clínica, ¿no? Bueno, acá tenemos uno real. Yo se los muestro solo para que vean la imagen. Lo de arriba es ventilación. Y lo de abajo es perfusión. Fíjense que esta imagen con esta es parecida, esta con esta también. Y acá, esta con esta, acá dice perfusión, fíjense. Y acá dice ventilación. Miren qué completo se ve acá el pulmón y qué completo se ve acá el pulmón. Fíjense que acá se ve en la perfusión, pero acá claramente el lóbulo inferior no está perfundido. Esto es un centellograma que se informa como alta probabilidad de TEP. Acá tenemos la angio-TC, que como dijimos es el gol estándar. El tema del angio-TC, aparte del contraste, que tenga alguna contraindicación para utilizarlo, es que a veces no permite ver los periféricos, los pequeños subsegmentarios. Pero fíjate, este es el contraste endovenoso, que se ve blanco en la arteria pulmonar, y este déficit de contraste pone de manifiesto la presencia de un trombo. Y si yo tengo una alta sospecha, o si esta lesión no se ve en la angio-TC, y yo sigo pensando que lo puede tener, y que tal vez esas son las pequeñas ramas y periférico, el paciente se presenta como una disnea progresiva, y yo le encuentro en el ecocardiograma hipertensión pulmonar. En esos casos yo puedo hacer una angiografía pulmonar, que es poner contraste, como una angiografía coronaria, y acá veo como, ¿no?, la perfusión no es pareja, y a nivel distal se puede ver. La angioresonancia también evita el uso de contraste, es más costoso, está un poco más limitado, pero también es un método diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? No vamos a hablar de anticoagulación, pero el tratamiento anticárcel es la anticoagulación, y obviamente la profilaxis en situaciones de riesgo. Se puede anticoagular con heparina sódica, o de bajo peso molecular, o anticoagulantes orales. Y los trombolíticos se dejan para los pacientes que tienen un TEP masivo, como dijimos, o tienen una hipoxemia muy severa, o yo veo en el ecocardiograma trastornos de disfunción del ventrículo derecho, o veo un trombo que está en el ventrículo derecho. Hay situaciones puntuales donde se pueden indicar trombolíticos. Y otra cosa, cuando recién planteamos una situación en donde yo tengo que anticoagularlo porque tengo el diagnóstico de embolia pulmonar, pero tiene una contraindicación absoluta, que es haber tenido una hemorragia digestiva, un sangrado cerebral, por ejemplo. En esos casos, yo lo que voy a hacer es colocar un filtro. Los filtros son transitorios, porque después uno, si lo deja ahí, también va a dar estasis sanguíneo, se pueden formar trombos alrededor de esto, hay que anticoagularlos, pero me puede, en el momento agudo, me puede ayudar a evitar la embolia, el desprendimiento de émbolos, hasta que yo pueda anticoagularlo. Esto es un paragüita, ¿ven?, que se pone en la vena cava inferior, y lo que hace es que los émbolos que vienen de los miembros inferiores impacten sobre esto y ahí queden, y no lleguen a la circulación pulmonar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo más importante? Dar heparina profiláctica en situaciones de riesgo. Una profilaxia adecuada disminuye drásticamente el riesgo, y ese es el concepto más importante que creo que se lleven hoy de la clase. Bueno, me escucharán en el próximo teórico.